¿Por qué y para qué los católicos bautizan a los niños? Es bueno que cada uno de nosotros identifiquemos, y quizá muchas personas se dicen, bueno, pero Jesucristo no se bautizó siendo pequeño. Jesucristo no se bautizó, hermano, siendo pequeño, porque primeramente el bautismo surge con Juan el Bautista, y Juan el Bautista y Jesucristo pues prácticamente eran de la misma edad. Juan el Bautista lo único que le llevaba eran 6 meses de edad, entonces por esa razón era imposible. Imaginémonos Juan el Bautista de 6 meses, Jesucristo quizás con 2 días o 3 días de nacimiento. ¿Cómo lo iba a bautizar? Además, sabemos que Jesucristo no necesitaba ser bautizado. Ahora bien, Jesucristo se fue bautizado específicamente a los 30 años por Juan el Bautista, porque a partir de ese bautismo era que iba a empezar la vida pública de Jesucristo, y también ya había sido anunciado a través de los profetas que Juan el Bautista iba a identificar quién era el Mesías, es decir, sobre aquella persona que fuera a bautizarse y que el Espíritu Santo se derramara o se poseyera sobre esa persona en forma de paloma. Pues es bueno que entendamos que ¿qué buscamos con el bautismo de Jesucristo? El mismo Juan el Bautista establece: yo no soy digno de desatarle la sandalia. Y Jesucristo pues nos va a bautizar con fuego. Bueno, pues hermano, en la Biblia no dice a qué edad la persona debe de bautizarse, pero tampoco prohíbe el bautismo de niños. La Biblia no prohíbe, Dios no prohíbe el bautismo de niños. ¿Para qué los católicos bautizan los niños? Para que los niños puedan recibir el Espíritu Santo, como lo establece en Hechos 2:39 y siguiente, para que les sean perdonados sus pecados. Y porque esa promesa que dice ahí en Hechos es para nosotros los adultos, pero también para nuestros hijos. Por eso nosotros bautizamos a los niños. Y por su pecado original, como lo dice en el Salmo 50, versículo 7. Hay muchas personas que dicen que los niños no tienen pecado. Pues nosotros arrastramos el pecado original. Pero también para que el niño sea insertado en Jesucristo, para que tenga una nueva vida, para asegurar la resurrección. Eso lo establece el Señor en Romanos 6:3, para tener una resurrección semejante a la de Jesucristo, para ser uno en Jesucristo. Y en Gálatas 3:27 nos dice que el bautismo es para revestirse de Cristo, para ser uno con Cristo, para ser de Cristo, para ser cristiano. Para eso bautizamos nosotros los niños. Y en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, bautizamos a los niños porque nos dice que el bautismo es para formar uno en el cuerpo de Cristo. Y nosotros queremos que nuestros hijos formen uno en el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo está formado por diferentes órganos: grande, pequeño, adulto, griego, esclavo. Además, Dios no tiene excepción para con sus hijos. Dios no es un Dios de excepción. Dios no es un Dios excluyente. Y Dios no es verdad que va a excluir a un niño de los reinos de los cielos. Pues nosotros no debemos de excluir, nosotros no debemos ser obstáculo para que un niño forme parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, para la salvación, el bautismo es para la salvación, como lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3,
versículo 21 y siguiente. Y también para que nuestro niño nazca del agua y del Espíritu, como nos dice en Juan capítulo 3. Para consagrar a nuestros hijos, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Para que nuestros hijos sean hijos de Dios. Porque nosotros sin bautizarnos y los niños sin bautizarse, lo único que son es criatura. Bueno, hermano, pues nos diríamos entonces, pues no hay ningún ejemplo en la Biblia de que una persona, de que un niño haya recibido el Espíritu Santo. Sí, hermano. Juan, desde el seno de su madre, desde el vientre de su madre, pues recibió el Espíritu Santo en el momento en que la Virgen María, pues visita a Santa Isabel. A partir de ese momento, Juan quedó lleno del Espíritu Santo. Esto tú lo puedes buscar en Lucas 1. Además, ¿qué era el bautismo en el Antiguo Testamento? Era la circuncisión. El bautismo es la nueva circuncisión. Eso nos lo dice en Colosenses 1, Colosenses 2, del 11 al 12. ¿Y qué nos dice en Levítico sobre la circuncisión? Pues que los niños debían ser circuncidados a los 8 días. ¿Y Jesucristo fue circuncidado? Sí. Por eso debemos de estudiar Lucas 2. En Lucas nos dice que Jesucristo fue circuncidado. Además, en la Biblia nos presenta un bautismo de niños. O sea, familia completa se bautizaron. Es bueno que nosotros podamos entender que el bautismo no iba a empezar con los niños, porque era algo nuevo en ese momento y se estaba predicando a Jesucristo y debía de empezar con los padres. Desde que los padres creyeron en Jesucristo, inmediatamente se bautizaron ellos y hacían bautizar su familia completa. Porque ¿qué iba a entender un niño en ese momento lo que era el Mesías? Pero también nosotros podemos decir que nosotros le imprentamos nuestra fe a nuestros hijos, que nuestros hijos siguen el rumbo de nuestra fe, siguen el camino de nuestra fe. Hay hechos que así pues nos lo presentan en la Biblia, el cual yo le voy a leer el siguiente. En Marcos 5, versículos del 22 al 23, cuando Jairo le pidió a Jesús que le resucitara a su hija, y Jesucristo la resucitó. ¿Fue por la fe de la niña? No, fue por la fe de su padre. Pero también en Marcos 9, de 17 al 27, hay un padre que se acerca a Jesucristo y le pide específicamente que le sacara un demonio, que su hijo estaba poseído de un demonio, y el Señor liberó ese niño. ¿Fue por la fe del niño? No, por la fe del padre. Es decir, hermano, que estos niños fueron salvados, fueron liberados no por su fe, sino por la fe del padre. Y por eso nosotros los padres elegimos lo mejor para nuestros hijos. Pero es bueno preguntarse, hermano. Muchos dicen que el niño debe de bautizarse ya grande, cuando tenga conocimiento, cuando tenga capacidad de elección. ¿Y qué sucede con estos niños que crecen y llegan a una edad, por ejemplo, de 17, 16 años, y su mente es de 6 años o de 3 años? ¿Se le va a impedir a ellos que formen parte del camino de Dios, que sean hijos de Dios, que sean cristianos, porque no tienen una mente desarrollada? ¿O qué sucede con estos niños que no se desarrollan
ninguno de sus órganos, se quedan pequeños y su mente pues no logra desarrollarse. Le vamos nosotros a impedir a que entren al camino del Señor, que formen parte de la vida cristiana. Pues no, hermano. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Esperaste tú que tu hijo tuviera conocimiento, que tuviera la capacidad de elegir cuando lo inscribiste en la escuela, cuando lo inscribiste a los 2 o a los 3 años? ¿Quién fue el que eligió eso? No fue el niño. Fuiste tú como padre, como yo inscribí a mi niño a los 3 años y yo no le pregunté a él. Entonces nosotros tomamos decisiones importantes para la vida y para el futuro de nuestros hijos. Y no es más importante la decisión de que nuestros niños pues empiecen a formar parte del camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero también te hago la siguiente pregunta. A los niños cuando están pequeños pues se le pone una vacuna. Tú le pusiste una vacuna a tu hijo para protegerlo pues de muchos virus, de muchas enfermedades. ¿Acaso tú le consultaste o esperaste que él tuviera la edad necesaria para él elegir si se iba a poner esa vacuna o no se la iba a poner? Pues no, tú elegiste porque tú lo amas y quieres protegerlo de cualquier enfermedad. Pues asimismo, hermano, tu hijo necesita el Espíritu Santo y eres tú bautizando lo que puede permitir que él reciba el Espíritu Santo para que lo defienda de las acechanzas del mal. Entonces nosotros tomamos muchísimas decisiones, pero también la siguiente. Tú declaraste a tu hijo, le diste tu apellido. ¿Y por qué no esperaste que tuviera 16 años o 18 años, tuviera conocimiento para que realmente él pudiera elegir si quería llevar tu apellido, si quería formar parte de tu familia? ¿Por qué no le preguntaste? Tú tomaste la decisión de darle una nacionalidad también. ¿Y por qué tú no esperaste que tuviera la edad y el conocimiento necesario para poder elegir? ¿O acaso esto es más importante que nuestros hijos formen parte de la nacionalidad cristiana y del apellido cristiano? Por eso yo te invito, hermano, a que recapacitemos. Si nuestros niños no están bautizados, pues que empecemos a bautizarlo. Y si tú no te encuentras bautizado, pues a que te anime a bautizarte para estar en gracia con nuestro Señor Jesucristo. Y por último, es bueno que para hablar de bautismo debemos de ver qué hicieron los primeros cristianos, o sea, los primeros formadores de la iglesia en el año 100 después de Jesucristo. ¿Qué decían ellos? Y te voy a leer específicamente donde nos dice sobre los orígenes de la iglesia. En el año 185 al 253 sucedió que la iglesia recibió de los apóstoles la tradición de bautizar los niños. Pues hermano, que Dios te bendiga, y esperando que este tema haya sido de bendición para ti y para ampliar y abrir nuestros conocimientos. Que Dios te bendiga.